mantenimiento y la custodia del castillo, sino que además también se dedica para la cultura, el patrimonio y la sierra entera. Este año hemos realizado unas obras por el Ministerio de Turismo y Deporte de lo que es el acceso del castillo por valor de 214.000 euros. Hemos confeccionado una página web que ahora mismo en el ordenador de Arcadio está colgada en la red y se está viendo todo este acto en todo el mundo entero con solo pulsar castillodeportegana.com. Creo que es un hecho muy interesante. Hemos confeccionado 50.000 trípticos con el GDR de Aracena, con un valor de 2.200 euros. También hemos confeccionado un cuaderno didáctico para que todos los críos y los colegios que vengan al castillo a visitarlo puedan realizar los trabajos didácticos sobre él, por valor de 6.000 euros. Y este mismo acto que estamos ahora mismo aquí, pues también tenemos alguna promesa de la Consejería de Medio Ambiente de una subvención de unos 5.000 euros aproximadamente. Sin nada más, muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia y a todos aquellos que han hecho posible que esta jornada se lleve a efecto. Y a continuación empezamos con la ponencia de don Antonio López. Don Antonio López, biólogo, tecnólogo del grupo de MISA. MISA, nuestra empresa, está tratando de investigar, se está metiendo en estudio conjuntamente con la Universidad de Córdoba y Sevilla, y están haciendo unos estudios interesantísimos, entre ellos sobre los ácaros y sobre la bodega. Antonio es un hombre muy dedicado a la cuestión de ácaros, tiene escrito libros etología aplicada al control de los ácaros y las plagas de los jamones, y os dejo con él, que nos va a deleitar con la ponencia sobre ácaros del jamón. Muchas gracias. Si se me oye bien, prefiero no utilizar el hecho. En principio, bueno, me gustaría agradecerle a Sebastián, a la Asociación de Amigos del Castillo, haberme invitado. Quiero agradecer también muy específicamente a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel es la persona que me está dejando pues realizar, Miguel Ángel es mi jefe, aunque suena peloteo, pero no lo es, me está dejando realizar los estudios y sin ningún tipo de cortapisas ni de nada, ¿no? Lo que hacemos tú y yo, Miguel Ángel, en biología se llama simbiosis, que los dos nos beneficiamos de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en principio yo lo que aspiro con esta ponencia es que os lo paséis bien y que veáis la bodega desde otro punto de vista distinto, ¿vale? Que cambiéis la perspectiva de lo que es un jamón. Si os pregunto a cada uno qué es un jamón, seguro que todo el mundo me decís que es un producto exquisito, muy bueno, pero hay varias perspectivas y hay varios puntos de vista, ¿vale? Para la mayoría de la gente es un manjar, ¿vale? Para un industrial es un bien económico, ¿vale? Para un veterinario un conjunto de músculos y huesos, para un cocinero una joya gastronómica, para un dietista un producto nutricional muy equilibrado, y para un biólogo, yo soy biólogo, el jamón yo lo veo como una selva. Lo que quiero que veáis el jamón no como un producto, no como dietista, no como gastrónomo, sino como prácticamente como una selva. Igual que si estuvierais viendo un documental de National Geographic en la 2, pues exactamente igual. Vale. Aquí en el jamón, y eso ya lo veremos más a fondo, se puede comparar lo que ocurre en la selva con lo que ocurre en el jamón, ¿no? En principio hay un sustrato, que en nuestro caso es el propio jamón, la carne del jamón. Aquí en la selva pues el sustrato sería la tierra. Unos productores primarios, de los nombres olvidaros, más que nada para que hagáis las relaciones, ¿no? Unos productores primarios, que aquí en nuestro caso pues serán los hongos, y aquí serían pues los árboles, la hierba, el césped, todo eso. Unos consumidores primarios, que son los que se alimentan de los productores primarios, que en nuestro caso serían pues los ácaros, que aquí le llamáis vivos, yo le llamo ácaros, aquí se dice más vivo, la mosca, la traza, todo ese tipo de bichitos que se alimentan de los productores primarios o del sustrato, ¿no? Y por último, algo que mucha gente no conoce de los jamones, que son
los consumidores secundarios. Que a efectos de relacionarlo con la selva, pues serían los leones, los tigres, etcétera, ¿no? Aquí evidentemente no tenemos leones, pero hay unos animales que también son animales que se alimentan del vivo, de la mosca, de la traza, de todo ese tipo de bichos, ¿no? Dale, estamos. Esta es es algo liosa, la tengo preparada para el final, pero para que veáis que no es algo lineal tampoco, sino que entre cada eslabón que hemos visto antes, pues surgen relaciones entre ellos. O sea, los ácaros entre ellos se molestan, se ayudan. Entre los hongos ya veréis que hay unas competencias terribles, igual que si estuviéramos en una selva. Esto, ya os digo, la tengo preparada para el final, porque esto lo vais a entender mucho mejor al final que ahora. Dale. Para hacerlo un poco más, bueno, he hecho un guión de lo que pretendo con la conferencia, ¿no? Primero he hablado un poco del sustrato, muy poco, porque de jamones posiblemente sepáis más que yo. O sea, lo que es el sustrato del jamón tampoco viene mucho, pero bueno, simplemente para dar una pincelada. Después vamos a hablar de la flora, de bacterias, levadura y moho, y después de la fauna, que yo la he dividido en dañina y beneficiosa. Esto es desde el punto de vista del hombre, que bueno, desde el punto de vista del ecosistema, digamos, no hay nada dañino ni hay nada beneficioso. O sea, el ecosistema lo que sigue es una sucesión, va pasando el tiempo y van sucediendo cosas, ¿no? Bueno, pues entramos, ya digo, del jamón voy a dar unas pinceladas simplemente, ¿no? Sabéis que en el proceso de elaboración del jamón ibérico, pues del jamón en general, hay una selección y clasificación, normalmente se eligen por peso o por composición de la grasa. Después pasa a un salazonado, que el objetivo primordial, por lo menos desde lo que más nos interesa a nosotros, es una acción conservadora, para que no haya un tipo de bacterias que son perjudiciales. Esto se hace a una humedad alta, al 80-90%, y una temperatura baja. Después sigue un secadero artificial o posalado. Depende de la zona, aquí se le llama más secadero artificial, en el norte se le llama más posalado. Aquí el objetivo es que durante un tiempo esa sal que hemos echado antes del jamón pues se distribuya de forma más homogénea. Y esto se hace pues disminuyendo un poco la humedad y subiendo un poco la temperatura. Y después lo gordo del proceso viene con el secado en el secadero y con la maduración en la bodega. Casi todo lo que vamos a ver se centra en esta parte, ¿vale? Simplemente, bueno, por ver qué es lo que tiene el jamón, pues el jamón tiene una serie de características físicas. La actividad del agua, que la actividad del agua es el agua que está disponible. O sea, el jamón tiene unas cuantas moléculas de agua, pero unas son disponibles para los hongos, para los ácaros, para la vida, y otras no son disponibles. Aquí está en torno a 0,82, 0,86, un pH de 5,9, 6,3, y después un contenido en sal que va bajando con respecto al tiempo. Hay unos estudios, que bueno, en 1990, el mismo instituto pues decía que los jamones, la sal que tienen los jamones estaba entre el 5,4 y 5,8. En el 95 bajaba al 5,2 y en el año 2006 ya se han llegado a 3 y 4,5%. Eso es más que nada, no es algo biológico ni físico, eso es más que nada en la demanda. Sabéis que está muy de moda pues los productos sin sal o bajan en sal, ¿no? Pues esto también está llegando a los jamones, ¿no? La gente demanda cada vez menos sal, ¿no? Y en cuanto a la composición, pues tiene una humedad, aunque parezca un alimento que es seco, fijaros que la humedad del 57%, las proteínas en torno al 28-29%, la grasa 14,5% y el azúcares, eso no es verdad, pero bueno, prácticamente pues no tiene, ¿no? Los valores son en torno a cero, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en el jamón para que esté tan bueno y para que haya tantas cosas? Bueno, pues simplemente, básicamente, olvidaros de los nombres, condensación de Maillard o degradación de Strecker. Lo que ocurre son unas reacciones bioquímicas en las cuales pues, los lípidos se van degradando, ¿vale? Y van formando una serie de compuestos químicos, y las proteínas se van degradando y van formando otra serie de compuestos químicos. Aquí ya después se unen entre ellos y forman otros compuestos secundarios que son los que en realidad le dan el sabor y el olor al jamón. O sea, el olor y el sabor no son más que, para los químicos, para los biólogos, un conjunto de aldehídos, de cetonas, de metilcetonas, de discetonas, de productos químicos, ¿vale? Bueno, pues esas son las pinceladas del jamón, simplemente para que veáis cómo es el sustrato, ¿no? Nos vamos a meter con lo que es la flora. Ya la flora, vamos, se habla de flora al conjunto de bacterias, de levadura
y de hongos que hay en la superficie del jamón. Durante todo el proceso eso va variando, aunque no se vea, porque bueno, el jamón sabéis que tiene 2 años, algunos tienen 3 años, es un proceso gradual y van modificándose lo que es la flora de ese jamón. Simplemente, bueno, que veis, estos son los días de procesado y aquí la cantidad de tipos de organismos que hay. Vemos, por ejemplo, que de bacterias que son las microcucáceas y lactobacilos, os repito, olvidaos de los nombres lo de menos. Vemos, por ejemplo, que la microcucácea pues aparece, o sea, cuando está el jamón en fresco no hay, aparecen en el salado. Esto es porque se meten a través de la sal. Son unos bichos, unas bacterias que se llaman halotolerantes porque reciben muy bien todo lo que esté salado, ¿no? Otros, sin embargo, pues van subiendo, como por ejemplo los hongos y las levaduras, ¿no? Sí. Vamos a ver un poquito más en concreto las bacterias, ¿no? Las bacterias normalmente desaparecen porque son bacterias que no son deseables. Primero porque entre ellas se pelean, os digo. Tened en la mente que esto es una selva. Bicho, bacteria, hongo que entre en la superficie del jamón, es bicho, hongo o bacteria o ácaro que se tiene que pelear con otras bacterias, con otros ácaros o con otro tipo de organismo, ¿vale? Aparte de las condiciones de procesado, se sube la humedad, se baja la humedad, se le añade sal, se le quita la sal. Son muy cambiantes, con lo cual eso va variando. Cuando esto no sale bien y las bacterias siguen en el jamón, se habla de putrefacción profunda. Que esto se ha observado que son por una serie de bacterias, sobre todo, aquí vemos una comparación entre jamones control, jamones que están bien, y jamones que tienen putrefacción profunda. Y estos son tipos de bacterias. Estas, os digo concretamente, que no aparecen en el control y aparecen en los jamones alterados, son las enterobacterias. Las enterobacterias son bacterias que tenemos nosotros dentro del cuerpo. Muchas veces estas no, pero son parecidas a las que hay en las heces. Os repito, no es este caso, pero son muy parecidas. Y esto pues genera una serie de olores, que el que haya olido los jamones con alteración profunda, ese olor no se lo olvida nunca. Es una mezcla de pentanona, etanol, metilbutanol, una serie de compuestos que a nosotros nos interesa mucho, porque estos compuestos que producen estas bacterias, que recordad, son las mismas que las de las heces, son atrayentes para ciertos insectos, sobre todo para las moscas. Un jamón que tenga putrefacción profunda, seguro que va una mosca, porque las moscas se guían mucho por el olor y seguro que van a ese jamón. Después, otro tipo de bacterias, la he traído aquí, bueno, simplemente por curiosidad, ¿no? Los mismos lactobacillus que os tomáis en los actimel y en las cosas estas, también lo hay en el jamón durante el primer periodo del jamón. Y después las otras son microcucáceas, que os digo, que estas y estas tienden a desaparecer al final de la vida del jamón. Después ya hemos visto las bacterias, pasamos a otro tipo distinto que son los mohos. Moho, normalmente se habla del moho blanco, del moho verde o del moho negro en el jamón, pero moho hay la tira. No he traído aquí la lista completa, porque pueden ser perfectamente 50 tipos de especies distintas y varían mucho. Y por ejemplo, este y este son todos verdes. Una especie de otro son blancos. Entonces cuando se ve el jamón con una coloración verde o negra o blanca, no se puede decir que sea un hongo verde, un hongo blanco, porque ya veremos que estos hongos son totalmente distintos y cada uno hace una cosa distinta. Los mohos, mucha gente, y es lo que estamos hablando antes, los americanos, por ejemplo, les repele tener un alimento que tenga hongo, ¿no? Pero hay que convencerles de que esos hongos son buenos, porque realizan una serie de acciones, como por ejemplo la proteólisis, que no es más que romper proteínas, lo que hemos visto antes, partir las proteínas, lipólisis, partir las grasas, o sea, eso lo hacen los mohos, favorece el color del curado, regula mucho la humedad, porque los hongos lo que hacen es que la humedad del jamón no sale de golpe, sino que va saliendo lentamente. Y un problema que tiene es que son productores de micotoxinas, que estas micotoxinas muchas veces son antibióticos. Esto es
como el arma biológica que se usa en Irak y en este tipo de guerras, pues igual. Esos son unos productos químicos que sueltan los hongos para pelearse entre ellos o para acabar con las bacterias. ¿Os suena la penicilina, todo eso? Todo eso son micotoxinas que producen los hongos. Los mismos hongos que están en el jamón. Entonces, en teoría se le podría añadir antibióticos al jamón también pero está prohibido. Se le podría añadir antibióticos para que no hubiera bacterias que fueran malas, ¿no? Pero eso está terminantemente prohibido. Aquí lo que quiero reflejar es la tremenda competencia que hay en un jamón. Y todavía estamos hablando de, entre comillas, y los que seáis biólogos, perdonad, de plantas. Estos no son plantas, ¿no? Pero se pueden asemejar a lo que son plantas, ¿no? Imaginaros que estos que están en el ambiente. Aquí hay este y este son tipo de moho, este es un tipo de bacteria, y estos son la micotoxina. Lo que ocurre en el jamón, y está ocurriendo, espérate, Samuel, no lo pone mucho. Lo que está ocurriendo constantemente en el jamón, lo que pasa es que eso no se ve, pero es una guerra sin cuartel, es que los hongos están fabricando esa serie de sustancias que son micotoxinas. Por ejemplo, este tipo de hongo fabrica esta micotoxina y este tipo de hongo fabrica esta micotoxina. Dale una vez. Esta micotoxina, por ejemplo, lo que hace es inhibir el crecimiento de las bacterias. Pero no se queda ahí. Sigue y destruye las micotoxinas de los otros hongos que hay. Pero no se queda ahí todavía. Sigue y se reproduce. Al dejar el sitio la bacteria, se sigue reproduciendo. Pero es una guerra todavía más grande. Sigue y es capaz de acabar con los otros hongos. Y ya sigue y ocupa por toda la extensión. Aquí os he traído unas cuantas de... Estos son placas, esto no es en jamón, pero bueno, se puede asemejar. Lo que tiene aquí es algo parecido a lo que es una sustancia base donde los hongos puedan alimentarse, ¿no? Esto, si queréis, ahora lo pasamos y lo veis. Lo que está ocurriendo aquí es eso, o sea, es eso mismo. Lo que pasa es que no es una guerra que se pueda ver. Todas las guerras químicas, las luchas biológicas, las guerras químicas, se ven después cuando ya el enemigo se ha acabado. Pero durante la lucha son difíciles de ver, ¿no? Entonces, por si tenéis curiosidad... Macarena. Aquí veis que hay varios tipos de... ¿A mi hija? Que me ha dicho que me quería ayudar. ¿Qué? ¿Veis? Ahora veis. Aquí son varios tipos de moho distintos, y lo que están haciendo es pelearse entre ellos para ver quién ocupa toda la extensión de... Va a salir otra parte, ¿vale? Bueno, pues hemos acabado con la flora, ¿vale? Hemos visto, fijaros que hasta el momento no hemos visto ningún animal, ningún bicho, y ya hemos visto que dentro del jamón hay una serie de competencias, ¿no? Que compiten con ellos, van a acabar con las bacterias, van a acabar los hongos entre ellos, y todo es una guerra química, ¿no? Ahora ya pasamos a una guerra bastante más visible, que se ve más y que la gente lo conoce más de fondo, que son las poblaciones animales. Bueno, ¿ya? En la bodega podemos encontrarnos una serie de animales que los biólogos nos empeñamos en hacer una taxonomía, darle nombres raros. Los nombres, os digo, es lo de menos. Simplemente, bueno, aquí diferenciarlos en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son este tipo de animales. O sea, en la bodega tampoco entran perros, gatos, son más que nada este tipo de salamanquesas, que además son buenas. O sea, mucha gente le da asco, pero por ejemplo este tipo de bicho lo que hace es harta de comer de insectos. Entonces lo que está es quitando de en medio pues insectos que son malos. Y la salamanquesa al jamón no le va a hacer absolutamente nada. Yo sé que a mucha gente le da asco y le da repelús, pero eso no le va a hacer absolutamente nada al jamón. Aquí el problema son los insectos, que ya veremos que los más importantes son los escarabajos y las moscas, y los arácnidos, que dentro del grupo pues están las arañas y los ácaros, los famosos ácaros, ¿no? Simplemente porque hagáis una idea de la... Bueno, dale, ¿ya? Muchas gracias. Ahora simplemente porque hagáis una idea de la cantidad de insectos que entran en la bodega.
os he traído aquí por curiosidad. Estos son insectos que se han cogido en la bodega. Estos no son especies. O sea, no es la cantidad de insectos que entran. Cada uno, pues pueden haber entrado miles, cientos, o uno solo, o dos, o tres. En su mayoría, en la totalidad, todos son los mismos que los de vuestras casas. O sea, que tampoco es algo excepcional ni algo que diga, fútbol, ¿cuántos bichos entran ahí? No. O sea, son los mismos que tenéis en vuestra casa, seguro. Por muy limpio que lo tengáis, por muy aseado que se tenga todo, y eso sabéis vosotras mejor que nosotros, entran mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo que son bichos que he cogido en la... la mayoría entran, pero por buscar refugio. O sea, por ejemplo, este es muy espectacular, este es muy grande, pero entran buscando refugio. En verano hace mucho calor fuera y cuando se meten dentro, pues lo que buscan es la humedad y temperatura. Venga, pásalo por ahí, pero ten cuidado. Bueno, de todas formas. Dale. Y después los ácaros, que los ácaros sí ya hablaré más a fondo. Aquí tengo ácaros también, por si lo queréis ver. Si alguno está interesado en ver ácaros, me he traído. He cargado con el microscopio. Si alguno está interesado en verlo, porque además es muy curioso. Si no lo habéis visto nunca, que lo veáis. Sí, estamos. Bueno, nos metemos en los ácaros, ¿no? Dale, Samuel. Cuando se habla de ácaros, en realidad no se está hablando de una especie de ácaro. Se está hablando de varias especies. Lo que pasa es que todo el mundo conoce el vivo. Se habla del vivo, pero en realidad son varias especies. Dale, Samuel. Estas especies normalmente están catalogadas según la zona. Sabéis que esta es la zona jamonera por excelencia, ¿no? Del jamón ibérico. Y esta es la zona de Teruel. Pues se asocia a algunos tipos de, por ejemplo, aquí el más corriente es el Tyrophagus putrescens. Os repito, de los nombres olvidaros, que es que a los biólogos nos gusta mucho dar nombrados en latín y historia, es este. El Tyrophagus putrescens es este. Al final el daño que hacen es el mismo. En muchas bodegas hay solo uno, en otra bodega hay dos especies distintas. Cuando hay dos especies distintas, por ejemplo en Misa hay dos especies, pero no... ni se atacan entre ellas, ni se molestan, son dos especies que en realidad conviven. Así que, ¿no? ¿Y qué daño hace el ácaro? Bueno, simplemente por dar una pincelada. Arnau en el año 87 pues hizo un estudio sobre los daños económicos. Pues fijaros que en el año 87, y eso lo hizo en Cataluña, de los daños económicos que se hacían por culpa del ácaro, ¿no? Y él mismo decía en su libro, dice, el 70% de las instalaciones tienen problemas con el ácaro. Él decía, esto es lo que me han dicho a mí, pero el 100% tienen problemas de ácaro. Más o menos, en Cataluña se habla de un 10% de pérdida, porque tienen coste de tratamiento. Aparte hay otros tipos de daños, que son los daños sanitarios. Sabéis que muchas personas son alérgicas a los ácaros y lo pasan bastante mal, porque tienen asma, dermatitis, rinitis, daños oculares. Y nosotros estamos encuadrados en esto, los daños higiénicos, ¿no? Que pueden ir desde una depreciación parcial del jamón, que son los ácaros que están por fuera. En realidad el ácaro cuando está por fuera no le hace mucho daño al jamón, pero ya cuando va aumentando empieza a haber olores y sabores desagradables, y al final puede llegar hasta una depreciación total, lo que es la coquera, lo que se conoce como coquera, ¿no? Vale. No sé si habéis visto alguna vez un ácaro así de frente. He estado buscando en internet, pero no lo he encontrado. He visto muchas veces muchos cómics, los malos lo ponen como los ácaros. O sea, son ácaros, en realidad son ácaros, son bichos, pero son ácaros. Y lo he estado buscando para traerlo aquí, pero no he encontrado ninguno. Pero bueno. Los ácaros en realidad son bichos muy pequeños, tienen entre 0,3 y 0,4 milímetros, o sea, no llegan ni a medio milímetro cada uno. De forma son oval y piriforme, color blanco al crema. La alimentación, hongo, esto es una pelea que tenemos entre los biólogos, que hay quien dice que solo come hongo, otros dicen que come hongo y jamón. Yo creo que solo come hongo, pero bueno, tampoco hay forma de demostrarlo. Respiran por la piel, no tienen ningún aparato respiratorio y nada, simplemente hacen un intercambio de gases por la piel. Y en cuanto a los órganos de los sentidos, pues son ciegos. Y tienen, como son ciegos, no ven, tienen una exploración química táctil. Eso significa, ¿vale, Samuel?, que tienen que estar echando una sustancia química al medio para que los otros reconozcan que allí hay otros ácaros, ¿vale? Eso es lo que se conoce como feromonas. Os he traído aquí
por si os queréis sentir ácaros un poquito, lo que es la feromona de alarma de los ácaros. O sea, feromonas hay muchas. Hay feromonas sexuales, hay feromonas de posición, hay feromonas de aviso, hay feromonas de muchos tipos. Esta, la que yo conozco de los ácaros, es la feromona de alarma. Si se coge un grupo de ácaros y se estrujan, lo que huele es a esto. Los otros ácaros lo reconocen y salen huyendo y se van. Por eso se llama de alarma. Toma, Macarena, repártelo. ¿Quieres o no? Esto es una sustancia que os digo, que es la misma, es la feromona propia del ácaro. Solo tenéis que abrirlo un poquito y oler porque huele bastante. Y después me vais a decir a qué huele, a ver a qué os suena. Yo cada vez que lo reparto me dicen a una cosa, a otra. Los ácaros, o sea, nosotros no somos capaces de, porque además se puede hacer ensayos, de que cada uno me diga ahí a qué huele. Y cada uno me vaya a decir una cosa distinta, pero los ácaros, os aseguro que me van a decir, esto es, bueno, no lo dicen, pero me van a decir, esto es la feromona de alarma. Yo de aquí tengo que salir pitando. Me voy. ¿No huele? Pero tenéis que abrirlo, ¿eh? Bueno, ahora os he traído aquí, mientras que lo vais oliendo, os he traído otra cosa que está ahí, que ahora después la veremos lo que es, que esa huele más fuerte todavía. Entonces, a lo mejor, los que habéis dicho antes a qué olía, amoníaco, eso. A Roquefort. ¿Alguien ha dicho a Roquefort? Ese no es ese es ese que está metido dentro de un papel, pero ha dado lo a... Ya veréis después esa que huele. Esta a mí me huele como a limón. Hay gente que me ha dicho a detergente, pero esto es un producto que tiene el limón, o sea que es que lo tiene el limón también. Pero también lo produce el propio ácaro cuando tiene, no miedo, porque los ácaros no tienen miedo, pero excretan esas feromonas. Se podría utilizar en el jamón, o sea, esto no está prohibido, se podría echar en el jamón para que no hubiera ácaro. Lo que pasa es que imaginaros una chispita así, lo que huele, si lo echas al jamón acabaría con el olor propio del jamón. Entonces, su utilización pues está muy restringida a lo mejor a zonas donde no haya jamones, ¿no? Donde zonas de paso, zonas de... Aquí os he traído unas cuantas fotos que pululan por internet de los ácaros, simplemente para que veáis cómo son. Dale. Estas son fotografías que hice de los ácaros. Lo que pasa es que como son tan chicos es difícil. Yo no soy un buen fotógrafo tampoco, pero es difícil también coger. Con esto es con lo que con esto y con esto es una pata que tiene como un garfio. Esto es lo que va haciendo los agujeros. Uno solo no es capaz muchas veces. No es capaz de hacer agujeros. Pero ya veremos que ácaros hay muchos en un jamón. Entonces se unen entre ellos y son capaces de hacer verdaderas masacres, ¿no? Dale. Esto es el órgano genital, este es el pene, y este es masculino y este es femenino. Sigue, Samuel. Y ahora, Samuel, pincha aquí encima, por si queréis ver cómo se ven los ácaros. Bueno, pues esto no se mueve. A ver, ¿dónde está Arcadia? ¿Es de Arcadia? Bueno, pues no se mueve. Eso estaba preparado para que vierais cómo es una toma hecha con el microscopio de cómo se mueven los ácaros. ¿Vale? Dale fuera, ¿no? Ahí, pincha. Un poquito de deciros cuál es el ciclo del ácaro. Primero hay que empezar por alguna parte porque es un ciclo. Primero un huevo. Dale, que son así, son ovalados, son bastante más pequeños que los ácaros. Después le sigue una larva, que también es muy pequeña, tiene 6 patas. Sigue protoninfa o deutoninfa y después llegamos a los adultos, que son el adulto macho y dale otro. Vale. Y el adulto hembra, ¿no? Este es el ciclo de los ácaros. Acabar con los ácaros es muy difícil por el ciclo que tienen. Entre otras cosas,
Porque muchas veces, ya veremos después qué cantidad de huevos, atacar esto es muy difícil, porque es muy pequeño, porque tiene la parte externa es muy coriácea y muy dura. Y la verdad que es muy difícil por culpa de los huevos de los ácaros. Sí. Y vamos a ver por qué los ácaros se reproducen tanto y por qué hay en un momento dado tantos ácaros. Las condiciones son estas. Porque se alimentan de los hongos, por las condiciones ambientales, porque tienen unos mecanismos de transporte muy efectivos, porque el tiempo juega a su favor, porque el jamón se lleva 2 o 3 años en la bodega. Veremos que el contenido graso y proteínico del jamón también influye, y también por una serie de compuestos aromáticos. Simplemente porque veáis aquí la población de... Esto os explico la gráfica. Estos son distintos tipos de hongos. O sea, a alguien se le ocurrió coger los ácaros, varios tipos de ácaros, el azul, el rojo y el amarillo. El que nosotros tenemos es el amarillo, el que tenemos en la bodega, aquí en Cortegana y en casi toda Huelva, es el amarillo. Y lo puso en esas mismas placas con varios tipos de hongos. Este es el control, donde hay todos tipos de hongos. Este es un tipo de hongo, otro tipo de hongo, otro tipo de hongo, otro tipo de hongo. Vemos que los ácaros les gustan más unos tipos de hongo que otros. Por ejemplo, en un jamón que sobre todo haya este tipo de hongo, crecerán muy poco, porque ese hongo para ese ácaro pues no le viene bien. Sin embargo, en un jamón que haya este tipo de hongo, pues aunque no tenga mucha humedad, aunque las condiciones no sean buenas, pero tiene mucha comida, tiene mucho alimento, con lo cual se va a reproducir de forma muy fácil, ¿no? Ahora, con diferencia, lo que hace que los jamones se reproduzcan mucho son las condiciones de humedad y temperatura. Hay quien dice que el mínimo de temperatura, por ejemplo, para que se desarrollen los ácaros es entre 8 y 10 grados de temperatura, 5 o 6 grados, y de la humedad entre el 50%. Y el máximo entre 30 de temperatura y 36, y el óptimo está entre 26, 29 y 30 de temperatura. Esto os lo digo así porque es que hay muchos autores que te van diciendo una cosa u otra, y humedad del 90%. Sin embargo, la palabra desarrollo ahí tiene mucha importancia, porque eso es para que los ácaros no se desarrollen. Lo que está fuera en el mínimo, por debajo del mínimo, o por encima del máximo, es para que no se desarrollen, no para que se mueran. Porque hay quien ha hecho la prueba de ponerlos, fijaros lo que pone aquí, a menos 40 grados los ácaros y no se mueren. O sea, tú coges los ácaros, lo metes en el jamón o en una placa de esa, lo metes a menos 40 grados, lo dejas un porrón de tiempo y el bicho no se desarrolla. O sea, tú ahí parece que no hay vida, parece que no tiene huevos, no tiene cría, pero el bicho está ahí, y sobre todo los huevos, está ahí latente esperando a que la temperatura y la humedad sean propicias para poder avanzar. Por otra parte, yo he visto también, cuando baja mucho la humedad, lo que hacen los ácaros, o sea, los ácaros no son inteligentes, pero hacen cosas sorprendentes, ¿no? Entre ellos se juntan. ¿Por qué? Porque como la humedad es baja, al juntarse entre ellos pierden menos humedad, ¿no? Lo que hacen también, excretan un poquito de humedad, se quedan como momias. Aquí es que no se ven bien en la foto, pero se momifican, y después cuando sube la humedad están como muertos, pero cuando sube la humedad se rehidratan y empiezan a andar como si tal cosa. O sea, es como si a una momia le quitaran la venda y se pusiera a andar. Exactamente igual, ¿no? Esto es para que os hagáis una idea de cómo suben los ácaros con respecto a la humedad. Tenemos aquí la humedad al 90%, una temperatura de 26-27 grados. Vemos que a principio pues le cuesta, pero después la subida que hay es bestial, es horrorosa, ¿no? Estos son cantidad de ácaros por 10 centímetros, no en el jamón completo, sino en 10 centímetros. Yo he dividido el jamón en 10 centímetros cuadrados y he ido contando los ácaros que hay. Y esto ya es en un jamón, pues cómo se relaciona con la humedad. La azul es la humedad, cómo varía la humedad, y esto es el número de ácaros. Veis que se pueden solapar perfectamente, ¿no? Cuando sube la humedad, el ácaro sube el número, y cuando baja la humedad, el ácaro baja, ¿no? Y si hablamos de números, después hablaremos de números de grandes proporciones, pero para que veáis la influencia que tiene la humedad y la temperatura, estos son el número de huevos que ponen las hembras, una media de 15 hembras. Vemos que, por ejemplo, a 70% humedad y a 30 grados,
cada hembra te pone alrededor de 50 huevos, más o menos. Pero es que a 22 grados y medio, según este autor, porque esto también varía según los autores, ¿no? Y al 90%, una hembra te está poniendo 530 huevos, en números redondos. Entonces estamos hablando de variaciones bastante grandes. Y esto es cuánto duran las hembras adultas dependiendo de las condiciones ambientales. Es muy importante saber cuánto duran las hembras adultas porque mientras más dura una hembra, más huevos pone. Entonces, a 70% y a 30% es lo menos, que dura unos 11 días, pero es que a 90% y 20 grados una hembra te está durando casi 60 o 61 días, que son 60 o 61 días poniendo huevos. Por eso llega a 530 aproximadamente, ¿no? Hay autores que han medido hasta 700 y 800 huevos por una hembra. O sea, cada hembra te está poniendo... Y esto es cuánto dura el desarrollo con respecto solo a la temperatura. Perdonad que os dé tanto número, pero es que cuando se habla de ácaros hay que hablar de números para que veáis de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, también lo que hace es acortar el ciclo de huevo a adulto. O sea, de huevo, desde el huevo hasta el adulto, el bicho prácticamente no sirve para reproducirse. Entonces, cuando las condiciones son muy buenas, el bicho lo que hace es acortar tremendamente ese ciclo. Entonces, por ejemplo, a 30 grados, desde el huevo hasta el adulto, el bicho tarda solo 8 días aproximadamente. Ahora, cuando las condiciones son muy malas, por ejemplo, a 10 grados, cuando hace mucho frío, el bicho se ralentiza y dura 106, 107 días, 110, ¿vale? Dale, hemos dicho también que otra de las cosas importantes que tienen los ácaros es el transporte. Hemos visto que se reproducen, y todavía no habéis visto, ya veremos después cómo se reproducen, que se reproducen mucho, pero es que también se mueven mucho por la bodega. Esto intenta simular, igual que soy un mal fotógrafo, también soy un mal dibujante intenta simular lo que es una bodega, con jamones colgados arriba o jamones en módulo. Dale. Bueno, pues yo estuve viviendo en una bodega, cuántos ácaros eran capaces de moverse dentro de la bodega, porque a mí me interesaba saber dónde estaba el grueso de los ácaros y cómo se movían de un sitio para otro, porque si tú atas a ese movimiento puedes controlarlo, ¿vale? Entonces, pues me di que por cada día pueden subir 1000 ácaros a un módulo, o sea, en un módulo donde hay 80 jamones o 40 jamones, dependiendo de cómo estén dispuestos, pueden subir cada día 1000 ácaros. Por una columna, por cada día pueden subir 1200 ácaros. Sigue. En el suelo, fijaros que se mueven 160 ácaros por cada día, por cada centímetro, ¿eh? O sea, en un trozo así de la bodega pueden estar pasando todos los días 160 ácaros. Sigue. Por la pared, unos 35 ácaros por día y por centímetro. Sigue. Y quedaros con este dato, por cada cuerda, si es de pita, están pasando, no digo que entren, porque entran y salen, están pasando unos 80 ácaros. Normalmente entran, pero son aproximadamente unos 80 ácaros por cada día. Ten en cuenta que estamos hablando de un jamón que va a estar ahí años, ¿no? Que puede estar mucho tiempo en la bodega. Pero ese es el transporte activo, o sea, eso es el ácaro moviéndose. Pero es que aparte, el ácaro tiene un tipo de transporte que también es pasivo. ¿Qué es este, Samuel? Dale. Por ejemplo, los ácaros, y eso a Marco le hace gracia, los ácaros se suben a las moscas para pasar de un jamón a otro. Igual que nosotros nos subimos a los aviones, ellos no es que se suban, sino que una mosca pasa por sitios por donde hay muchos ácaros y puede recoger 50 ácaros perfectamente. Esa mosca, como le gusta un jamón, se va al jamón, lo suelta. Esa mosca pasa por otro lado, se sigue cogiendo. Y con no sé si conocéis la traza, que es otro tipo de... Este es horroroso porque tiene muchos pelos. Y en ese sí he visto yo muchos ácaros. Y la velocidad de esa traza, pues mucho mayor que la velocidad que tienen los ácaros. Con lo cual, hace exactamente igual que nosotros. Si nosotros tenemos que ir a una distancia muy larga, no vamos andando, sino ya nos buscamos un medio de transporte. Pues ellos hacen exactamente igual, ¿no? En el polvillo, o sea, el polvillo es los ácaros que caen, puede haber entre 300 y 400 ácaros por centímetro cuadrado. Fijaros que en la mota de polvo, en cada mota, estamos hablando no de gramos ni nada, en cada motita de polvo que se ve, puede haber varios ácaros. Y bueno, esto no sé si lo veis, esto tiene una eficiencia porque se mueven
por toda la bodega. Y después, en los desperdicios que va habiendo en las paredes, en el suelo, pues puede haber verdaderas colonias de ácaros, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver en realidad cuál es la dimensión de todos los números que hemos estado viendo. Yo no sé si os había hecho una idea. Vamos a hacer un poquito de matemáticas. Hemos dicho antes que en un jamón, imaginar un jamón que no tiene ningún ácaro. Eso es difícil, pero imaginar un jamón que está libre y lo ponemos en un sitio. Y entran 80 ácaros. De los cuales, de esos 80, suponemos que 40 son machos y 40 hembras, ¿vale? Entran en el jamón. Estamos hablando de un día. Cada hembra, hemos dicho que una hembra puede poner 700 huevos, más o menos, voy a coger un número de entre 300 y 350, y que tarda unos 10 días para llegar a adulto, ¿vale? Unas condiciones medio buenas. Al cabo de un mes, espérate, ¿cuántos ácaros pensáis que puede tener ese jamón? ¿Cuántos? 300 por 30. No, porque estamos hablando de un mes, y cada 10 días tiene esos ácaros, van haciendo esto mismo. No hace falta que hagáis porque está hecho. Dale, estamos bien, no hay problema. Centenares de millones de ácaros. O sea, si hacéis la cuenta, lo vais haciendo, os sale que en teoría todo esto es teórico. Todo esto es teórico. En un jamón puede haber centenares de millones de ácaros en un mes. O sea, porque le han entrado 80. Porque le han entrado 80 porque estaba limpio. El mes pasado, en junio, estaba limpio. Y ahora tenemos centenares de millones de ácaros. Pues simplemente por esa velocidad que tienen de... Y aquí no hemos tratado, o sea, no hemos dicho de que vienen en mosca, o de que la ha traído la traza, o de que la ha traído otro. Esto es los que han caído en el jamón, las 80. ¿Os acordáis que hemos dicho que por cada columna subían 1200, que por cada módulo subían 1000? Para que hagáis un ejemplo más concreto, para que hagáis una idea de cuáles son estos. Si fueran 5.000 los individuos colonizadores, he visto en internet que la población de Cortegana son más o menos 5.000 habitantes, ¿no? En número redondo, ¿no? Porque hagáis una idea de la población de Cortegana, de vosotros, al cabo del mes, ¿cuánto seríais si fuera una población de ácaros y no de personas? Pues el señor alcalde estaría contentísimo porque tendría un trabajo horroroso. Porque salen... Dale, Samuel. 22.000 millones de habitantes. Si os ponéis a hacer las cuentas, saldrían 22.000 millones de habitantes. Esto es teórico. Porque imaginaros, igual que pasa en un jamón, trasladaros, es lo que os digo, pensad que es una selva, pensad que es esto de Cortegana. Aquí no caben, evidentemente, en la población de Cortegana, o sea, la población en el territorio de Cortegana, no caben 22.000. La población me parece que del mundo son 5.000 millones de habitantes, ¿no? O 6.000, o por ahí andará la cosa, ¿no? Evidentemente no caben. ¿Qué es lo que ocurre? Igual que en la selva, cuando están muy juntos entre ellos, empiezan las peleas y empiezan a echar feromonas, empiezan no a morderse, pero casi, y se pelean entre ellos, porque es que no caben. Compiten por el alimento, compiten con los hongos, evidentemente dejan a los jamones sin hongos, empiezan a meterse por dentro, porque es que no tienen sitio fuera. Os repito, imaginad que es Cortegana, os tendréis que meter en la... No en la bodega, ¿cómo se llama? Donde va el agua en los colectores, en las cloacas, porque es que no habría sitio, ¿no? Pues exactamente igual le pasan a los ácaros, ¿vale? Menos mal que somos personas, somos ácaros, pues, ¿no? Bueno, simplemente deciros que este tipo de ácaros se dan siempre en cosas que tienen mucha grasa y mucha proteína, el jamón, el queso, en las semillas se desarrollan mucho, ¿no? Y dentro de estos alimentos prefieren algunas sustancias que otras. Normalmente prefieren, no son tontos, pero sin embargo no se alimentan del jamón, se alimentan de hongo. Prefieren el jamón ibérico al cerdo blanco, lo cual no quiere decir que en el cerdo blanco no hay, o que tú pongas un cerdo blanco y un jamón ibérico y no hayan los dos. Hay los dos, pero que prefieren... Es como cuando yo digo, bueno, a alguien le gusta más la carne que el pescado, pues se va... Si a mí me gusta más la carne, me voy a la carne, no me voy al pescado. Pero si hay pescado, como pescado. Pues igual, ¿no? Dale, Samuel. Bueno, y ahora también hemos visto... ¿Os acordáis de esta que vimos antes, que os dije al principio, que en el jamón tiene su sentido aquí? Porque hemos visto que los ácaros son ciegos, pero se guían mucho por los olores. Entonces, es algo que yo he visto que se atrae mucho por la acetona.
Es un tipo de compuesto químico. Y dentro de la acetona, pues las 2-hexanonas. Olvidaros de los nombres, es un tipo de elemento químico, que es este. Que este ahora sí lo vais a oler, este sí huele bastante mal. Esto es las 2-hexanonas. Este olor está en el jamón. Ahora cuando lo oláis me vais a decir, no, esto no huele a jamón. El jamón es que tiene muchos olores. Yo no sé cuántos, pero no sé si alguien lo sabe, pero una cantidad de olores bastante elevada. Y este es uno de los olores que tiene el jamón. Y yo creo que el jamón que más tiene este olor es más atraído por los ácaros, porque es que ese olor lo atrae mucho. Repártelo, Macarena, a ver a qué huele. Ese sí huele más fuerte. Si lo abrís, no os pega un chute fuerte porque, vamos, no es malo, pero... ¿A qué huele? Huele a Roquefort, pero... Pues ese olor, relacionándolo con lo de antes, ese olor lo hace un tipo de hongo. Bueno, un tipo no, perdona, varios tipos de hongo. Dale, pues simplemente porque veáis muchas veces el daño por fuera casi no se ve, se ven unos pocos de ácaros que hay por dentro, pero cuando se abre un jamón que tiene una bolsa de ácaros, bueno, pues se ve prácticamente hecho, ¿no? Que están dentro del jamón, pues formando casi una bolsa, prácticamente. Dale, ¿sí? Bueno, hemos acabado con los ácaros, medio acabado, y nos metemos con otro grupo que también era importante, que son los insectos. Yo no sé de tiempo cómo voy. Es que no sé cuánto tiempo estoy hablando. Simplemente, bueno, los insectos, bueno, sabéis todos, son animales de pequeño tamaño. Son animales de pequeño tamaño que tienen 6 patas, tienen antenas, tienen grandes adaptaciones, y aquí encontramos los ácaros, los escarabajos, las chinches, las hormigas, todo este tipo de animales. Solo voy a hablar de los más dañinos para el jamón, que son los escarabajos y las moscas. Dale, Samuel. En cuanto a los escarabajos, los más dañinos, la traza es la más dañina, que la traza, aquí se le llama traza, los biólogos le decimos Vermetes maculatus. Hay un escarabajo que es propio del jamón, que se llama el escarabajo del jamón, que es la Necrobia crucipe, y otro que es pequeñito que también se coge, que es este. Este le dicen el escarabajo de las alfombras. Dale, Samuel. Dale otra vez. Esta es la traza, este es el escarabajo del jamón, y este es el otro. Dale, Samuel. Bueno, pues el ciclo es muy parecido al de los ácaros. Empieza a lo mejor con el huevo. Del huevo sale una larva, en este caso con muchos pelos. Una pupa, que normalmente se mete en corcho, en madera, en ese tipo de sustrato. Por eso es importante no tener madera en la bodega, no entrar con... que los palés no estén mucho tiempo en la bodega y tal. Y de aquí el adulto pues igual, hay macho y hembra, se reproducen, huevo, larva y así sigue, ¿no? El que provoca el daño, o sea, es un ciclo, en realidad lo provocan todos, pero el que provoca el daño en el jamón es sin duda lo que es la larva, que puede hacer este tipo de galerías, ¿no? Normalmente lo que le gusta a este tipo a la traza es algo duro, porque no son dientes, pero algo parecido a dientes, y necesita roer algo duro. Yo he estado leyendo, yo no lo he probado, que el acero es capaz de... O sea, tú pones acero y pones este tipo de bichos, y que con el tiempo son capaces de no hacerle agujero al acero, pero de roerlo un poquillo. Yo no lo he leído, pero no sé si es verdad. Y después las moscas. De moscas ahí también la tira. Muchas veces bueno, de mosca hay la mosca verde, la mosca azul, la sarcófaga, que es una mosca de las más grandes, la mosca negra. Aquí en todos los sitios pues se le dan nombres en función del color que tienen, sobre todo las moscas, ¿no? La larva, la pupa, cómo va cambiando, se puede saber la edad de la pupa con el color
Están un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días y después sale el adulto. La más dañina, sin duda, en la bodega es el saltón. Supongo que conocéis el saltón, ¿no? El saltón se le llama saltón porque las larvas pueden saltar hasta 10 centímetros. O sea, se encoge, salta y se... Vale, Samuel. Fijaros cómo son las... Yo sé que esto a más de uno le va a dar su peluco, pero fijaros cómo son las adaptaciones de las moscas, que... Si ve, esto es una reproducción más grande que esto para que se vea mejor, ¿no? Aquí llegó una mosca, puso huevo, y estas larvas necesitan estar juntas. Pero claro, si están muy juntas y están todas entrelazadas, pierden mucho espacio, necesitan ocupar mucho espacio. ¿Por qué es lo que hace esta mosca? Esta mosca tiene la boca por un lado, o sea, lo que es la larva, esto es la larva de una mosca. La boca la tiene por un lado, y el ano y el sistema respiratorio lo tiene por el otro lado. Y se disponen todas así. Esto que veis aquí es el sistema respiratorio, con lo cual pueden tener la boca, está comiendo a la vez que están respirando. Entonces están todas estas, que yo no las he contado, pero son bastantes, en un huequito así, apretujadas, y están todas comiendo y están haciendo un agujero en muy poco tiempo, porque además pueden estar, respiran y siguen comiendo y no paran. Estas no paran, tan solo paran, o sea, yo pasé la foto, le da un toquecito hacia el jamón y te salen para afuera, porque perciben que hay un movimiento, que hay un algo, pero esto ni sale corriendo, ellos siguen comiendo y respirando y después salen ya los adultos. El ciclo es el mismo, no lo voy a repetir. Lo que sí, la piófila, el saltón, si os digo que puede poner, cada hembra puede poner 15.000 huevos. Yo no sé, no se ve muy bien, pero aquí hay, no sé si lo veis por allá atrás, cada pintita blanca es un huevo de mosca. Os puedo decir también que esta mosca, el macho es muy agresivo sexualmente con la hembra. De hecho, muchas veces salen los machos, vamos, yo lo he visto, lo que pasa es que no lo he podido coger, y se ponen alrededor de las pupas para que nada más que sale una hembra, copular con ella. O sea, no le da tiempo ni a salir, muchas veces no le da tiempo ni a salir de la pupa cuando ya está ya el macho. Aquí veis cómo pone ¿veis? Este agujero lo ha hecho la mosca, lo va haciendo con el cuerpo, y yo, a lo mejor aquí se ve un poquito mejor, todo esto va poniendo huevos, y ya os digo, se puede contabilizar hasta 15.000 huevos. Lo que pasa es que en este caso, muchos no son viables, o sea, se van poniendo huevos, y muchos no llegan a ser mosca al final. Sí. De esta pasa. Sí. Sí. Después, yo soy de la opinión que, y enlazándolo con el control de plagas, de que tampoco hay que exterminar ni al ácaro ni a las plagas en sí. Lo que hay que hacer es controlar. Una cosa es controlar y otra es exterminar. Cada vez, si alguien se lee algo sobre plagas, cada vez que se ha exterminado una plaga, ha venido otra detrás. Otra que es peor, además. Siempre ha pasado eso. Entonces siempre es preferible controlar a acabar con la plaga. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú eliminas una plaga, dejas un campo abierto a otro tipo de bicho que venga, que lo tiene el terreno abonado para ser ellos mismos plagas, ¿no? En el caso del jamón, o quizás anticipándome un poquito, si se acabara con los ácaros, se acabara con las moscas, se acabara con la traza, con todo, seguro que vendrían por detrás otro tipo de bichos, que yo creo que los candidatos más idóneos serían este tipo de bichos. Este es un escarabajito muy chico, es más grande que un ácaro, pero sigue siendo para ser escarabajo muy pequeño, que ese está en la bodega, pero ahora mismo no produce un daño apreciable, porque se alimenta del hongo, pero cuando llega un poquito ya de calor se quita de en medio. Funciona muy bien con frío. Y estos bichitos, el nombre es socóstero, el nombre es lo de menos. Estos son terribles para los museos o para la biblioteca. Le dicen el bicho de la biblioteca, porque este come los papeles que tienen hongo y demás, los destroza. Y un bichito muy pequeño. Y ese también lo he visto yo en la bodega, y ya os digo, este podría ser un candidato a si acabara con el ácaro, con todos los bichos, a que fuera un tipo de plaga. Bueno,
Nos hemos quedado en... Hemos visto los hongos, hemos visto los insectos, y ahora vamos a subir al escalafón último, a lo que son los depredadores, los que se alimentan del vivo, de los ácaros. Este es un ácaro que está en el jamón, o sea que no hay que traerlo, que no hay que importarlo, que no hay que comprarlo en ningún sitio, que está en el propio jamón, y este se alimenta del ácaro. Dale, Samuel. Simplemente porque veáis un poquito más a fondo, con esta estructura lo que hace es pincha los ácaros, o sea, es un poquito más grande que los ácaros que hemos visto antes, lo pincha y en realidad no lo mastica, sino que hace que le absorbe todos los líquidos que tiene y lo deja muerto. Esto era también una película para que vierais, pero creo que no me ha salido. La película no sale. Bueno, aquí, aunque no se vea, pero aquí hay un predador que se veía muy bien cómo se movía con respecto a los otros ácaros. Vale. Esta tampoco se va a ver. Vale. Bueno, ¿por qué? Y si hay predadores, ¿por qué no se acaba con los ácaros? O sea, si hay animales que se alimentan de los ácaros malos, digamos, ¿por qué no terminan acabando en la selva o en el jamón? Da igual. Bueno, os traigo esto para ver por qué no se elimina. Esto es un estudio que se hizo en el lince, con el lince boreal y la liebre blanca. Cuando hay, vamos a empezar por ejemplo que hay mucha liebre. Cuando hay mucha liebre, el lince, que es el predador de esa liebre, o da igual decir el ácaro o el predador del ácaro, cuando hay mucha liebre, el lince tiene mucho alimento. Entonces va creciendo, se va reproduciendo. Pero ¿qué ocurre? Que llega a un nivel en que el lince, hay muchos linces y hay pocas liebres. Cuando hay muchos linces y pocas liebres, ¿qué es lo que ocurre? Que no tienen comida, con lo cual se están muriendo los linces. Al morirse los linces, sube la liebre. Y eso está en un continuo sube y baja. Pero claro, esto es para el lince y la liebre. Pero en nuestro caso del ácaro, que hemos visto que los ácaros se reproducen de forma monstruosa, en realidad lo de la liebre, que sería nuestro ácaro, estaría así, y lo del lince, que en nuestro caso sería el ácaro predador, pues estaría así. No están o sea, los ciclos son mucho más largos a favor del ácaro plaga, ¿no? Vale. Simplemente, bueno, por darle un poquito de número, si se mete en una placa de esas 14 larvas de presa, 18 ninfas y adultos de presa y 7 predadores, pues al final lo vamos a encontrar con ninguna larva de presa, con 10 adultos de presa y con 6 depredadores. Y así, se comen huevos, se comen larvas, se comen adultos. Sí. Ahora, el ácaro, el vivo, no solo se reproduce de forma muy efectiva ante el predador, es que aparte tiene una estrategia de defensa. Esto no he podido sacar, soy incapaz de sacarlo en vídeo, lo he visto pero no. Hemos visto antes que el ácaro, el vivo, tiene una serie de pelos, ¿no? Pues cuando ve llegar al ácaro predador, se da la vuelta y empieza un movimiento de zigzag y empieza a moverse, con lo cual el depredador no sabe por dónde tiene que atacar. Además el predador se ve que se vuelve loco, empieza a mover la cabeza y no puede meterle los dientes para absorberle todo lo que tiene por dentro. Y después también lo que hacen, cuando hay muchos predadores, lo que hacen es que forman un círculo herbívoro con las cabezas para adentro y los pelos para afuera, y se ponen a mover los pelos. Con lo cual, cada vez que llega el predador, tarda mucho tiempo en poder hincarle el diente, ¿no? Dicho mal y pronto, ¿no? En poder comerse. Dale, Samuel. Bueno, hemos visto los ácaros, no sé si estáis por el guión. También hay otros arácnidos que son beneficiosos. Este es el bicho más raro que yo me he encontrado en la bodega. Es un solífugo. Este es muy raro verlo. Es de pequeño tamaño. Y os traigo esta foto porque se hizo famosa cuando la guerra de Irak. Los americanos cogían los solífugos y le hacían fotos. Yo no sé si lo veis bien. Por aquí hay un solífugo y aquí hay otro. Hay dos. Bueno, pues este bicho lo tenemos en la bodega.
también. O sea, los americanos lo habrán encontrado en Irak, pero en la bodega hay ese bicho. Lo que pasa es que esa foto está hecha de forma que parece más grande y efectivamente estos individuos son un poquito más grandes que este. Pero os digo, el bicho es así, ¿eh? Aunque la foto parezca que es así de grande. Y con estos quelíceros, pues capaz de alimentarse de la traza, de la mosca, de la larva de la mosca, de todo bicho. Y yo he leído, eso ya no lo sé, que ataca a pequeños ratones. O sea, ratoncitos pequeños, incluso lo ataca y puede pelear con ellos. Y después ya, pues, arañas de todo tipo, que forman tela, que no forman tela. Todas las arañas son beneficiosas, porque todas las arañas atacan a algún bicho y se lo comen. Entonces, bueno, he traído aquí una pequeña muestra de la cantidad de arañas que hay en una bodega. Estos son muy conocidos, estas son las que forman tela y se ponen boca abajo. Bicho que cae en esa tela, pues bicho que termina muriendo. Entonces, bueno, pues son unos arácnidos que son bastante beneficiosos. Dale. Y después hay otros que son, no sé si los conocéis estos. Esto tiene 1 centímetro. Estos bichos lo que hacen, atacan a las pupas de las moscas y le introducen un huevo dentro de la pupa. No sé si este le veis. Tiene aquí tiene como un pincel que son capaces de atravesar la pupa de la mosca, le mete un huevo, ese huevo sale una larva y se alimenta por dentro de la pupa, no se ve, por fuera no se ve, parece que no hay nada, pero dentro hay una larva de este bicho que se está alimentando de la pupa. Y yo creo... esta es la última diapositiva. Que bueno, lo que quiero que veáis es que está todo lo que os he dicho está relacionado. O sea, si modificamos un poquito lo que es el sustrato del jamón, esto va a afectar a los productores primarios que eran los hongos. Si afectamos a esto, vamos a afectar a esto y a esto. Quiero que veáis también que al estar todo relacionado, incluso pues dentro de los hongos, pues entre ellos se pelean, que dentro de los ácaros, entre ellos se pelean. Que esto afecta a esto, que esto afecta a esto y que esto afecta a esto. Que está todo relacionado, ¿no? Que como se toque algo, pues siempre se puede trastocar, ¿no? Y lo último que os voy a decir de los ácaros, se me olvidó decirlo antes, siempre se tiende a pensar que los ácaros son malos para los jamones. Pero tienen una parte positiva, porque esos ácaros se alimentan de los hongos, pero también son los principales diseminadores de las esporas de los hongos. Entonces, como se mueven mucho, van soltando, por las heces, van soltando lo que son las esporas de esos hongos y van sembrando hongos porque es su alimento. En realidad los ácaros son también sembradores de hongos. Lo que pasa es que comen mucho más rápido de lo que siembran. Es como si nosotros estuviéramos sembrando tomate y antes de que salga el tomate ya no lo estamos comiendo. Eso es lo que hacen los ácaros. Los ácaros van sembrando hongos, que hemos dicho que son buenos para el jamón. Lo que pasa es que también se van alimentando de ellos. Y bueno, ya, esto me parece que es la última. Dale, Samuel, me parece que ya es la última. Ya lo tengo. Muchas gracias por haber aguantado. Si tenéis alguna pregunta o algo así, o alguna curiosidad. Bueno, gracias amigo también que estás haciendo la... Muchas gracias. Vamos a hacer donación de un libro que tenemos aquí de la historia del castillo. Le tenemos que poner un sellito que acaba de llegar.